Por eso, a mí me da muchísimo gusto que en esta ocasión me corresponda el distinguido privilegio de llevar a cabo esta inauguración para darle la formalidad, señalando que siendo las 17:22 del día 9 de noviembre del 2020, me permito inaugurar los trabajos de este coloquio de otoño denominado Max Weber, Comprensión y Desencanto en la Jaula de Hierro, que evidentemente pues lo que se vierta aquí, lo que aquí se comente, se reflexione, se analice, redunde en beneficio de todos y cada uno de los participantes y de nuestros ponentes. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes que nos acompañan en esta versión electrónica, en este formato electrónico. Y para esto, pues hemos invitado para una conferencia magistral al doctor Gerardo Ábalos Tenorio. Ya se encuentra con nosotros y obviamente saludamos y agradecemos su presencia. Voy a permitirme leer rápidamente una síntesis curricular del doctor Gerardo Ábalos Tenorio. Él es licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador titular C de tiempo completo, adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, desde 1989. Posee una especialidad en psicoanálisis. Fue profesor de asignatura de Economía Política 1, 2 y 3 y Teoría Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Actualmente es coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. Ha impartido diplomados para instancias electorales y gubernamentales sobre teoría política, ética gubernativa, administración pública para la igualdad, análisis político, ciudadanía y democracia. También ha impartido los módulos ética pública y liderazgo político y psicología de liderazgo en la maestría en política y administración pública en el Instituto Estatal de Administración Pública del Estado de Tabasco. Él tiene la línea de investigación, teoría del Estado, filosofía política, pensamiento político clásico y contemporáneo, procesos de transformaciones políticas actuales, sociología del poder, dinámica del cambio político en México y las transformaciones del Estado. Es autor único de 7 libros y coordinador de 5 libros colectivos. De hecho, un poquito antes de entrar a esta actividad, hablábamos de dos libros que recientemente aparecieron, el de Hegel actual, La paciencia de lo negativo, ya nos platicará también de ello, y una segunda edición del libro El monarca, el ciudadano y el excluido, hacia la crítica de lo político. Bueno, su currículum de publicaciones y de conferencias es bastante grande, entonces solamente nombrar que en efecto es autor de 7 libros como autor único y ha coordinado distintas publicaciones colectivas, ha presentado más de 25 artículos de investigación publicados en diversas revistas especializadas y, bueno, pues ha presentado más de 150 ponencias y conferencias en diversos eventos especializados. Doctor Gerardo Ábalos, pues le damos la más cordial bienvenida y, bueno, pues este es su espacio y estamos atentos a su palabra. Muchísimas gracias por la generosa presentación. Muchísimas gracias, Álvaro Reyes Toski, por la invitación, la organización de este evento, que se inscribe efectivamente en varios eventos atrás que han sido presenciales y que han tenido un indiscutible éxito. Muchas gracias a las autoridades que me precedieron, a los doctores Jorge Ocampo, al doctor José Alfredo Castellanos y al doctor José Hernández por darme la bienvenida también en esto que es uno de mis lugares favoritos para impartir conferencias, clases, etcétera, ya desde hace varios años. Lo que pasa es que el tiempo se va realmente muy rápido. Y esta es la primera vez que esto se hace pues por vía remota, pero gracias a la tecnología estamos procurando hacer algo parecido a los eventos presenciales, sin que esto implique evidentemente analogarlos. Pero hacemos el esfuerzo y entonces ese esfuerzo
Se los agradezco mucho a todas las instancias que se han puesto de acuerdo, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a Chapingo, en fin, a las distintas instancias que ha mencionado Álvaro Reyes Trotsky. Y especialmente debo un agradecimiento a dictar la conferencia inaugural de este evento que auguro será muy exitoso. Y pues vamos a comenzar planteando a nuestro personaje protagónico de estas charlas. Y ese personaje protagónico, pues naturalmente, es Maximilian Karl Emil Weber. Él, mejor conocido evidentemente como Max Weber. Max Weber, lo sabemos bien, es un clásico. Es un clásico de las ciencias sociales en general, aunque ha destacado como un clásico de la sociología. Entonces se le estudia en la sociología, ¿verdad? De una manera, a la manera de un padre fundador. Y esto no es gratuito. Max Weber, efectivamente, aunque no estudió sociología, encabezó una organización de sociólogos en Alemania, pero ya tardíamente. Max Weber, como clásico, y como todos los clásicos según la palabra de Ortega y Gasset, es un Cid campeador, es decir, que gana batallas aún después de muerto. Y efectivamente, el 14 de junio de 1920 deja de palpitar el corazón de Max Weber a una edad relativamente corta. Tenía 56 años, apenas 56 años. Y lo sorprendió en efecto una pandemia. Una pandemia en el mundo conocido, en el mundo europeo, que se extendió de una manera espeluznante. La gripe española lo alcanzó y efectivamente muere de neumonía. Como Cid campeador, pues no ha dejado de librar batallas. Y Max Weber fue una presencia de primer orden en todo el desarrollo de las ciencias sociales del siglo XX. Entonces, a 100 años de su fallecimiento, siempre es una oportunidad de reflexionar acerca de su legado. Sí, efectivamente, ya se ha hecho, y en otros medios y por especialistas que han dedicado toda su vida profesional a la investigación especializada, profunda, directa del pensamiento de Max Weber, y a él han dedicado sus mayores esfuerzos, efectivamente. Solamente que una marca de los homenajes que se les ha hecho, que se le han hecho en distintos medios a Max Weber, consiste, como es la tentación y lo común en ese tipo de eventos, en repetir su legado o en explicar 2 o 3 cosas fundamentales de su pensamiento para rendirle una especie de recuerdo, de memorial, de homenaje que está destinado efectivamente a mantener la llama de su pensamiento encendida, prendida. Y esto se ha hecho en distintos foros. Efectivamente, se repite una y otra vez cuáles son, digamos, los hitos de su pensamiento. Me parece eso bastante adecuado, bastante apropiado para una conmemoración, ya que no podemos festejar la muerte de alguien, una conmemoración de la vida intelectual de Max Weber. Me voy a distanciar ligeramente de esta especie de homenaje que recapitula el pensamiento de Weber, y lo que voy a tratar de hacer en esta conferencia es una reflexión crítica del desarrollo del pensamiento de Weber que más ha impactado en el siglo XX
y sobre todo en lo que va del siglo XX. Es decir, lo que me inquieta y me mueve para reflexionar sobre Max Weber no solo es su legado, que evidentemente se le estudia como un clásico, sino sobre todo las batallas que puede estar dando en este momento el pensamiento de Weber, cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus limitaciones para que nos proporcione este pensamiento complejo, diverso, poderoso, guías para comprender nuestro presente. Por cierto, quiero felicitar a los que diseñaron el nombre del coloquio, de este coloquio de otoño, que efectivamente, como decía Jorge, ya parece un coloquio de invierno, pero no está nada mal. Y es que, en efecto, hablar de Weber es hablar de la comprensión en ciencias sociales, es hablar del extravío, de la pérdida de la magia en la naturaleza y también en el mundo de los seres humanos, y es también hablar de la jaula de hierro. Esos tres significantes resultan como una especie de columna vertebral para la estructuración comprensiva del pensamiento de Max Weber, y también son una guía para evaluar cuál es su actualidad, cuáles son sus alcances, decía, y también, ¿por qué no?, cuáles son las contradicciones que se hicieron evidentes en el siglo XX. Y es que efectivamente el pensamiento de Weber fue muy criticado en el siglo XX, sobre todo desde el marxismo, porque se le consideraba obviamente un pensador declarativamente, explícitamente, taxativamente un pensador burgués, y se pensaba que su pensamiento, se consideraba que su pensamiento iba a ser una especie así de contaminación para la pureza del pensamiento marxista, y además se consideraba que el pensamiento de Weber era una especie de sostén ideológico del orden de relaciones sociales burguesas. Y esto hizo que Weber fuera estudiado, sí, claro, como un referente, pero ya rebasado por el marxismo del siglo XX, por el desarrollo del marxismo del siglo XX. Evidentemente, su nombre, su figura y su pensamiento no tuvo el mismo cariz, las mismas características, la misma monumentalidad, llamémosle así, con todas las implicaciones literarias de este término, que tuvo el pensamiento de Marx. Pero evidentemente siempre hubo una especie de tendencia o inercia para comparar a Karl Marx con Max Weber y establecer entre ellos una especie de competencia para ver quién había sido mejor. Hoy podemos establecer esa misma competencia, pero en lugar de decir quién era el mejor, quién era el más certero, el más verdadero, el más científico, quizá podríamos hacer una competencia para ver quién se equivocó menos, porque ya no estamos en los mismos tiempos, estoy hablando de los años 60, los años 70 y los años 80, en que la competencia era fácilmente ganada por Marx en aquellos ámbitos, en aquellos recintos en los que se le estudiaba a Marx cuasi dogmáticamente o de plano escolásticamente. No obstante, el pensamiento de Weber no dejó de cultivarse en ciertos círculos importantes de las aulas universitarias. Así como medio marginalmente había weberianos, y esos weberianos estudiaron sistemáticamente la obra de Weber. Efectivamente, se desarrolló todo un debate respecto de la modernidad que empezó a despuntar este debate
en los años 70, por supuesto con fuentes anteriores, porque la palabra modernidad era del ámbito del arte y no de las ciencias y tampoco de las humanidades estrictamente, y sobre todo se usaba la historia para demarcar un poco de manera arbitraria las fronteras entre lo moderno y lo contemporáneo, ¿no? Ustedes saben que esa es una discusión que desarrollaron los historiadores, sobre todo los historiadores, pero también es la base de la organización de los planes y programas de estudio, sobre todo en la preparatoria, que distingue la historia moderna y la historia contemporánea. También en la secundaria se distingue entre historia moderna e historia contemporánea. Más o menos se traza en 1945 el fin de la época moderna y el inicio de la época contemporánea, pero esto es un poco arbitrario, dado que lo moderno en realidad alude a lo siempre actual. Doy un paso adelante y ahí ya estoy en lo moderno. Quiero dejar atrás lo moderno, doy un paso adelante y vuelvo a estar en lo moderno. Ajá. Porque en efecto, lo moderno pues tiene que ver más bien con el mundo de hoy, con nuestra época, con lo vigente hoy y aquí, con lo que hoy vale, ¿ah?, y demarca mi circunstancia. Eso es más bien lo que tiene que ver con lo moderno. En el siglo XVII ya se había hecho una importante discusión acerca de las distancias que separaban a los antiguos de los modernos. Y entonces efectivamente fue muy común establecer estas comparaciones, que es como poner el espejo de la antigüedad para reflejarse en ese espejo y poder entonces establecer los rasgos característicos de la persona real, que en este caso era la modernidad, lo moderno. Lo de hoy atendía a lo que se contrastaba con lo antiguo y por supuesto también con lo medieval. Esas son las discusiones previas que tuvo el resurgimiento de la palabra moderno, lo moderno, pero ya en un ámbito importante de discusión filosófica. Lo moderno, en tanto era algo que estaba caracterizado por el imperio de la razón, y la razón nos había llevado a Auschwitz, a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, al fascismo, a los regímenes autoritarios, al colonialismo. Ajá. Sí, en efecto, era algo que tenía que ser discutido. Y en efecto, también entonces comenzó a reiterarse por todos los medios y en todas las discusiones la palabra modernidad, que en efecto es una sustantivación de un adjetivo. La palabra moderno gramaticalmente es un adjetivo que pues acompaña a la forma de ser de un sustantivo, ¿no? Podemos hablar de democracia antigua y democracia moderna, como hizo Constant, ¿ja?, o podemos hablar de técnica antigua y de técnica moderna, o de religión medieval y religión o religiones modernas. Ahí funciona en su ámbito natural el adjetivo moderno para determinar la forma de ser de un sustantivo o para determinar la calificación general de un sustantivo. Sin embargo, aquí se sustantiviza el adjetivo bajo una forma femenina, modernidad, y quiere decir lo que la sustancia que cumple la condición de ser moderno. ¿Ah? Entonces estas palabras son más o menos comunes
en el alemán, para poner un ejemplo, Hegel habla de ética, pero también de eticidad, y a la palabra costumbres, que son Sitten, que es una de las raíces de la palabra ética, le pone la terminación Sittlichkeit, y entonces eso se convierte en la palabra eticidad, y alude a un proceso complejo que en este momento pues no me voy a detener en él, pero sí quería advertir que en efecto hay un uso muy común en el alemán de las palabras que se sustantivizan, los adjetivos sustantivizados, y que ya aluden a procesos abstractos y muy complejos. Entonces, otro término también común, más o menos común, es el de estatalidad. Ya traduciríamos en español. En español pues hablamos de Estado, pero de pronto, como es difícil a primera vista, en un primer acercamiento, pensar al Estado como un proceso de relaciones dinámicas que tiene momentos anudados o cristalizados que aluden a ciertos monopolios de poder, entonces es preferible importar una palabra del alemán y hablar en español de estatalidad, que es la condición de ser Estado. Y también en ese proceso podemos hablar de interrupción de la estatalidad o la estatalidad interrumpida, cuando se empiezan a perder aquellos monopolios de poder que caracterizan a esos procesos sociales y que no se ven a primera vista. Es decir, al Estado no se le puede ver a primera vista. Lo que vemos del Estado pues son manifestaciones derivadas, y vamos a ver que Weber es uno de los grandes teóricos de la visión sociológica del Estado, que contrasta con la versión jurídica del Estado, con la noción jurídica del Estado, y vaya que sabe de lo que habla, porque su primera formación, la de Weber, es jurista, y siempre, desde joven, desde los 14 años, está inquieto por la historia, pero no una historia como acontecimientos abstractos de hombres grandes, de héroes, sino la historia económica como demarcación de lo que muchos años después va a llamar la acción social, pero en ese momento simplemente le interesa la historia y la economía. Juntándolas, efectivamente producen instituciones, y esas instituciones tienen una primera capa de carácter jurídico, pero una capa más honda que es un carácter social, relacional, pero cristalizado en un ordenamiento o en un conjunto de ordenamientos que tienen vida propia. Es decir, aquí hay leyes, es un orden legítimo. Pero ¿qué pasa cuando allí están las leyes y allí están muy bien y ahí se quedan muy bien, pero la vida de un pueblo hipotético no sigue las leyes tal y como están planteadas en los códigos, en los reglamentos, en el orden normativo positivo explícito, sino que siguen su propia dinámica por fuera, por encima y por abajo del orden legal? Entonces, pues tenemos que hablar de la diferencia entre legalidad y legitimidad. Carl Schmitt tiene un texto donde confecciona, donde organiza la diferencia entre legalidad y legitimidad. Pero la idea no venía de Carl Schmitt, sino que venía precisamente del maestro Max Weber. Y esto es absolutamente fundamental en la traída del pensamiento de Weber al siglo XXI. Ya no estamos entre siglos, ya no estamos a la vuelta del siglo, ya estamos en el siglo XXI. Y vaya que nos está recordando que la especie humana es sumamente vulnerable y está organizada en un modelo de civilización que por lo menos hay que cuestionar
desde la razón. Y es efectivamente lo que enseña en un primer momento Max Weber. A ver, muy bien, ahí está el orden que nos revela el positivismo, el orden de las instituciones sociales. Muy bien, pero hay algo en la historia y en la historia económica que me está hablando de una dimensión más fundamental. Perdón por el barbarismo que acabo de decir, pero es necesario hacerlo así, ¿sí? Más fundamental que las relaciones económicas. Sí, ahí está la historia con una gran influencia, con un gran papel de la economía, de las relaciones económicas. Muy bien, esto sí, pero ¿qué nutre a la economía en términos de la historia de la cultura, en términos de la vida de los seres humanos entrelazados, en términos de esa dimensión que Montesquieu le había llamado espíritu y Hegel le había llamado espíritu. Obviamente no estaban hablando de instancias espectrales o fantasmagóricas. Hablaban de las costumbres de los pueblos que fijan una normatividad no positiva, pero efectiva. ¿Y dónde se concreta esa dimensión llamada espíritu? Se concreta, claro, en las costumbres que en Alemania estudiaba una parte de la filosofía que se llamaba ética o moral, porque a final de cuentas tienen la misma raíz. Hábito, costumbre, formas de hacer basadas en la manera en que se adapta una persona, un ser humano, en este momento en abstracto, a una forma de vivir acostumbrada, ¿no? A la forma de habitar, de hacerse, de morar un lugar, en un lugar. Y entonces eso pues era, ¿se acuerdan? Montesquieu, el espíritu de las leyes, no las leyes, sino el espíritu de las leyes, que tiene que ver entonces con esa realidad fantasmal, llamémosle así, que está entre los seres humanos de carne y hueso, pero que es la que inviste a los propios seres humanos de carne y hueso y les da personalidad, les da identidad, les da entidad e identidad en lo que después se va a llamar el mundo de la vida. Y entonces, efectivamente, las inquietudes primarias de Weber se van a la academia en un primer momento, después abandona la academia porque es depresivo, para decirlo de manera clara. Es un hombre depresivo. Y esto se debe a una meningitis juvenil, más bien infantil, que retrasó su desarrollo físico, nunca intelectual, jamás estuvo por abajo de su nivel intelectual. Le fascinaban los libros, le fascinaba escribir, como cualquiera se puede dar cuenta cuando vea el volumen de Economía y Sociedad, le gustaba escribir, le fascinaba escribir, le fascinaba conocer el mundo y dejar por escrito lo que conocía del mundo, desde el primer viaje que tuvo hasta prácticamente sus 2 años de sabáticos que se aventó en Italia. Fueron más, fueron alrededor de casi 3 en Italia, y bueno, pues le encantaba, le fascinaba esa parte. Estoy muy oscuro, ¿verdad? Le fascinaba esa parte de la vida, pero pues era un hombre depresivo, ciertamente. Y le gustaba efectivamente la lectura, y la lectura esta acerca de costumbres diferentes, y obviamente le interesa como quid hilo conductor de la comprensión de la vida social,
la religión, porque la religión ilumina esa dimensión no muy explícita de la vida social que efectivamente va a ilustrar con la palabra espíritu. En 1905 redacta una de sus obras principales y de hecho la única que vio publicada y que ustedes saben se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y esto le abre la continuidad con el debate acerca que caracteriza al siglo, a fines del siglo XIX y principios del XX, las ciencias sociales están ahí, pero todavía no han refinado su modo de acercarse al objeto de estudio. Y en 1883 se desarrolla en Europa algo que se llama el Methodenstreit, ¿no? El conflicto sobre los métodos. ¿No? ¿Cuáles métodos? Los de aquellos saberes que tienen pretensiones de cientificidad para estudiar a los seres humanos en relación, a los seres humanos en comunidad o en sociedad. De eso se trata. Ya teníamos más o menos establecido un método para las ciencias sociales y era la emulación de los métodos de las ciencias naturales, porque se consideró que así como las ciencias naturales eran el establecimiento de leyes que regían la naturaleza, igual las ciencias sociales podían aspirar al establecimiento de leyes que rigen o regían la vida social. Y en consecuencia, pues las ciencias sociales, primero en términos administrativos, después en términos de las leyes que rigen el comercio entre países, más tarde las leyes, más bien la comparación entre pueblos distintos para establecer algunas similitudes y a partir de esas similitudes establecer leyes generales del desarrollo de la especie humana, etcétera, 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 pues ya había habido un importante desarrollo de lo que se consideró eran los métodos propios de las ciencias sociales. Uno de los primeros, por cierto, fue Thomas Hobbes antes de Comte. Eso sí hay que dejarlo establecido, porque en efecto a partir de un estudio del cuerpo y luego del hombre podía llegar a la cualidad de ciudadano. Y era lo que había a la mano en el mundo europeo, ¿no?, que desarrolló esta manera primaria de acercarse al conocimiento científico de la sociedad. Es importante recalcar que este amarre, este perno entre ciencias sociales y ciencias naturales estuvo en la consideración de la naturaleza humana. Esto metaforizado con la categoría de estado natural. Cómo era el estado natural iba a revelar cómo era el ser humano más allá de la sociedad, sin sociedad, cómo era el ser humano en sí mismo. Y la conclusión era muy obvia, el ser humano tiene pasiones y esas pasiones todas son iguales y esa igualdad de los seres humanos, una igualdad básica que políticamente es muy progresista, sin embargo, en términos del estudio de los seres humanos, iba a implicar una lucha, una competencia por el poder. En Hobbes, una lucha de todos contra todos, un estado de guerra. Así es el estado de naturaleza. Así son los hombres y se les deja a merced de sus pasiones. Y si no hubiera coerción estatal, entonces los seres humanos pelearían hasta la muerte, que no es el derecho del más fuerte, porque los débiles se pueden organizar en hordas y pueden establecer una victoria guerrera o en la lucha en contra de los más fuertes físicamente, porque la fuerza del hombre es estratégica. Y en consecuencia, bueno,
estamos hablando de que esa condición natural podía verse gobernada por instituciones sociales. ¿Cuál es? La principal, el mercado, el dinero y la mercancía. Y esto había sido la consecuencia del pensamiento de Locke y de Adam Smith para establecer así los marcos del nuevo orden ético que estaba dando una batalla profunda al orden ético cristiano de la Edad Media. Estos fenómenos obviamente solamente desempeñaron en Europa un papel fundamental, y hablando de epidemias, pues el siglo XVII fue fundamental en todo esto para una desaparición de Europa como se estaba conociendo y un resurgimiento de Europa bajo la forma de estados, naciones con sus religiones correspondientes. Evidentemente, a Weber le interesa el estudio de esa dimensión de la sociedad, pero le interesa el estudio científico de esa dimensión de la sociedad, porque pudo haberse dedicado a la literatura con no menos talento, porque lo tenía para escribir, pero la literatura efectivamente ofrece un mundo en que la imaginación y la creación hacen las veces de realidad. Y entonces la realidad que uno describe en una poesía o en una novela o en un cuento no tiene por qué ser comprobada. En cambio, en las ciencias sociales, el punto culminante, digamos que el punto de Arquímedes, el punto de apoyo es las pretensiones de validez y verdad. Y eso se consigue comprobando una hipótesis, comprobando el conocimiento. Esto, pues parecía que las ciencias sociales no tenían otra ruta más que seguir el camino abierto por las ciencias naturales, y eso fue el darwinismo social en el siglo XIX. Se lo debemos a Spencer, que adaptó gran parte del darwinismo real, del darwinismo de Charles Darwin, al estudio de la sociedad. Pero bien sabemos que el darwinismo no tiene manera de comprobarse. Es en realidad una gran falacia el darwinismo, trasladar las condiciones descriptivas de la teoría de la evolución a una teoría social ya trae previamente en mente la justificación de la jerarquía social entre clase superior y clase inferior. En otras palabras, las clases inferiores son porque son. Y como saben ustedes, esa es una falacia que repite la premisa y es en consecuencia una tautología. Por tanto, es lógicamente falsa. Es falsa la estructura lógica del darwinismo social. Pero ahí no se había quedado este intento de traslado de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Todavía dio un paso más y ese paso se llamó positivismo. Y era efectivamente, después de los esfuerzos donados de Augusto Comte y Emil Durkheim, con lo que contaban las ciencias sociales en general, aunque sí había una distancia importante entre la economía y la sociología. La sociología iba muy bien, muy segura de la mano de Durkheim. Durkheim es un poquito más grande que Weber, prácticamente son contemporáneos. El asunto es que Durkheim pasa algunos meses en Alemania y se lleva la preocupación del estudio de lo espiritual, se la lleva a Francia, pero evidentemente su patria francesa pues era positivista y hace entonces una mixtura, un híbrido muy interesante que sigue siendo un referente para el estudio científico en las ciencias sociales. Es decir, todavía tenemos que hacer un tributo a las reglas del método sociológico como una primer guía para
para valorar la independencia de las ciencias sociales frente a las ciencias naturales. En esas décadas importantes, aunque Max Weber pues en realidad tenía 19 años cuando se desarrolló el Methodenstreit, el debate sobre el método, sin embargo, bueno, Max Weber se entera y esto le va a servir de base para tener una reivindicación de la ciencia para el estudio de la sociedad. Él es, repito, él es jurista y es economista. Y esto le va a dar la base epistemológica, mejor dicho, le va a dar la base metodológica. El debate se desarrolló sobre todo entre los economistas. Le va a dar la base metodológica para plantear una nueva forma metodológica de acercarse al estudio y comprensión de la realidad social. ¿Por qué? Comprensión. Bueno, porque la realidad no está dada a los sentidos. Es decir, hay algunos que se dicen weberianos, pero en realidad son realistas ingenuos y dicen, Weber confeccionó un método para comprender la realidad. Bueno, es que esa realidad no estaba dada. Y no estaba dada porque ya había corrido mucha agua bajo los puentes del pensamiento y de la reflexión filosófica que daba a luz a las ciencias. ¿Ah? Evidentemente, después de Kant, aún antes, pues, pero al menos después de Kant, no puedes efectivamente confundir la realidad con lo que te reportan los sentidos. Hay un grado de construcción de la realidad que se debe a otros motivos y que solamente es inteligible, que solamente una inteligencia educada o formada metódicamente puede comprender, porque la realidad social no se deja ver a primera vista. Lo que vemos son efectos, lo que vemos son entidades, lo que vemos son fenómenos. Sí, es decir, cosas que aparecen, pero que todavía tienen que ser capturadas por la conciencia, dentro de la cual hay un nivel de comprensión. Una comprensión explicativa es lo que abre paso Weber para que tenga un lugar la validez de sus tesis principales acerca del ser social. Y este primer elemento, efectivamente, las pretensiones de cientificidad, hoy son más reivindicables o tan reivindicables, digo yo, como en su época, porque el patos posmoderno nos ha puesto en condiciones de despreciar la ciencia o sustituirla por cualquier saber. Todo saber es válido, incluso los saberes otros, que solo para Occidente eurocéntrico no son científicos, pero que en un contexto determinado funcionan y funcionan bien y son las representaciones más puras, más acabadas de los pueblos que han sido subordinados, despojados, marginados, desposeídos, etc. Esto es una retórica que corresponde a la hostilidad a la ciencia. Si hoy se reivindica la ciencia, así la ciencia. No estoy hablando de la ciencia burguesa, no estoy hablando de la ciencia proletaria, tampoco de la ciencia decolonial. Estoy hablando de la ciencia como la actitud de comprender el mundo desde un horizonte de comprensión explícito y que tiene efectivamente el compromiso de comprobarse. Por cierto, los datos son un instrumento, pero no son la comprobación. Son un medio, pero no son la comprobación. Y en consecuencia, a Weber le preocupaba esta pretensión
de hacer ciencia social. Y eso me parece que es muy importante en el momento presente para debatir frente a los defensores de del conocimiento otro, aunque no sea ciencia, pero es válido, a mí me funciona, o a los que reivindican los otros saberes, los saberes más allá del cientificismo eurocéntrico moderno, de la razón occidental. Es un lenguaje que nos suena muy familiar porque nos los encontramos todo el tiempo. Y esta renuncia a la comprobación y esta reivindicación de la literatura como sustituto de la ciencia social, ¿sí? Lo tengo que decir porque una vez en un curso de Hegel, sobre Hegel, no me di a entender quizá con esto, pero quisiera decir eso, ¿no? La literatura no es ciencia social, ¿eh? Y es muy valiosa la literatura, ¿no? Es parte fundamental del espíritu, pero no sustituye a la ciencia social. Es muy sencillo. Yo desde la literatura puedo decir cualquier cosa, es decir, si me baso en la literatura, en el realismo mágico para comprender América Latina, pues puedo entender algo de la atmósfera espiritual de América Latina, pero no voy a entender qué papel juega América Latina en el sistema mundo. Tampoco voy a entender las contradicciones a las que nos enfrentamos los latinoamericanos en este modo de civilización llamado capitalista. No nada más es un sistema económico, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas cosas que no puedo comprender, pero tampoco me interesa. Si yo hago poesía y punto. Si hago novela, pues hago novela. Cuando le quiero meter ahí ideología política, pues tengo que ser muy hábil escritor, pero aún así ese escrito no va a sustituir a la ciencia social. Entonces, la primera idea que me gustaría proponer, y me gustaría que se obtuviera claridad al respecto, en efecto, es la reivindicación de la cientificidad y por tanto la reivindicación de las ciencias sociales en una atmósfera postmoderna que nos ha llevado a abandonar incluso la palabra ciencia por considerarla excluyente, por considerarla eurocéntrica y considerarla occidental. Y es que, en efecto, las primeras páginas de este libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, nos empiezan recordando eso que suena a los oídos latinoamericanos, pues francamente sí, excluyente e incluso hasta etnicista, o si quieren ustedes, racista directamente. ¿Por qué solo en Occidente se desarrolló la razón como se desarrolló? Y Weber también inicia un estudio de las religiones orientales. Y eso está en su Sociología de la Religión, que no vio publicado en su vida. Solamente el primer libro de Sociología de la Religión, que es precisamente La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pero fíjense, ética, ¿ah? Espíritu. Dice, no niego que en China hubo avances importantes, incluso en la organización burocrática, racional, pero solo en Occidente hubo las coincidencias que dieron lugar a que se desarrollara el capitalismo de una forma racional, diría Weber, con dos instituciones fundamentales. La empresa capitalista, obviamente, racionalidad, medios, fines, Rationalität, y el Estado moderno como Estado de derecho, también confeccionado por una lógica de racionalidad instrumental, aunque no negaba efectivamente la racionalidad valorativa a la que tenían que recurrir los procesos políticos para devenir Estado. Muy importante esta parte de Weber. Entonces se va entretejiendo el pensamiento de Weber como un prisma, ¿no?,
que se van entrelazando las distintas investigaciones e inquietudes epistemológicas en una sola constelación coherente que tiene una figura, la ciencia social, pero con un método específico, que no es el positivista y no es tampoco la hermenéutica que después se va a desarrollar también en Europa entre varios pensadores. Es un paso intermedio, pero necesario, entre el positivismo, evidentemente, y la fenomenología y la hermenéutica ulteriores. También es un paso intermedio entre estos saberes, entre estos métodos y la filosofía del lenguaje. En este momento, entonces, Max Weber lo que está haciendo es recuperando el tema de la cultura regida por los imperativos morales de la ética, que se van a traducir en una especie de secularización de los fenómenos humanos y sobre todo de la economía. Pero esa secularización no significa simplemente ni el ateísmo ni la desaparición de las religiones. Significa una mutación religiosa absolutamente fundamental, de raíz, que va a cambiar a los seres humanos en cuanto a que ya no van a depender de sus acciones buenas tal y como las dictaba la Iglesia de Roma, la Iglesia católica. Va a depender su religiosidad de la vida cotidiana. El protestantismo, especialmente el calvinista, es una religiosidad de la vida cotidiana que nutre el mundo secular. Es capaz entonces de divorciar los procesos económicos del sistema de creencias y en consecuencia pues adviene lo propiamente moderno. Y lo propiamente moderno es efectivamente el orden secularizado y por tanto desmagicizado, perdón por esta palabra, pero bueno, lo traducimos como desencantamiento, desencantamiento. Hay un mundo encantado, lo que pasa es que eso siempre me suena a Walt Disney, no sé por qué. Bueno, sí, ya sabemos por qué. Hay un mundo encantado y se desencanta. ¿Y qué vemos? El mundo desencantado. Lo decimos de una manera muy coloquial, sobre todo cuando termina una relación amorosa. Se ha perdido la magia. Al perderse la magia, ha emergido la cruda realidad tal y como es desde el punto de vista de los procesos económicos que no tienen otro motivo que la racionalidad medios fines para acumular ganancias. Esas ganancias son resultado del trabajo, nunca, jamás del robo. Esta es una convicción de Weber que evidentemente lo aleja sustancialmente de la explicación de Karl Marx respecto al origen de la ganancia. Para Marx, como lo sabemos bien, el origen de la ganancia está en el despojo colonial primero y después en la explotación del trabajo vivo, en el pago del trabajo ajeno, en el no pago del trabajo ajeno, en la parte impaga del trabajo. Tiene la misma matriz, es el trabajo, pero se va a desarrollar el trabajo de una manera distinta en el pensamiento de John Locke, que entrevió categorialmente el plusvalor, pero no le puso el plusvalor, simplemente le llamó el trabajo de más, la obra que está de más. Adam Smith y Marx y Weber recoge todo esto, pero ya desde la perspectiva ya no de la crítica de la economía política, sino de los rescoldos que estaban teniendo a la par del desarrollo de la crítica de la economía política en la economía política que seguía la ruta del liberalismo, ahora ya del utilitarismo de John Stuart Mill,
pero que efectivamente se posicionaron en contra de las tesis de John Stuart Mill. En consecuencia, estamos hablando de la misma matriz, el trabajo, pero es un trabajo diferente en el que piensa Marx y en el que piensa Max Weber, más en la tradición de John Locke, que es el trabajo es el que justifica y legitima la propiedad. Y esto ya no se considera pecaminoso ni un vicio. La acumulación ya se considera una virtud. ¿Por qué? Porque es resultado de mi trabajo. Y mientras sea resultado de mi trabajo, está sacralizada la propiedad. ¿Sí? Es decir, la vida cotidiana del trabajo es lo que me hace un ser religioso. No un ser supersticioso porque se acabó la magia del mundo, sino un ser racional que actúa de acuerdo a fines o de acuerdo a valores. Claro, puede haber motivos psicológicos en mi acción y puede también haber acciones basadas en la costumbre, pero la racionalidad es lo que va a dominar en la vida moderna. Entonces, si hay modernidad, hay secularización y sobre todo hay racionalidad. Y por encima de todos, la racionalidad de acuerdo a fines. Esa racionalidad que se concreta entonces en el mercado y en el Estado. El Estado moderno es racional. El Estado moderno es legal. El Estado moderno es, en la medida de lo posible, democrático, pero sobre todo parlamentario. Es decir, es un Estado representativo de ciudadanos informados, racionales, por tanto, también. Con esto, evidentemente, Weber ha abierto una ruta que todavía acompaña en el siglo XXI a distintas actividades intelectuales racionales. Por ejemplo, el diseño de políticas públicas. No en vano, uno de los grandes introductores de la dinámica de las políticas públicas en México es un reconocido weberiano, Luis Fernando Aguilar, que tiene efectivamente un libro que hasta donde tengo conocimiento ya no se volvió a editar, un libro en 2 volúmenes sobre Weber, y el primero lo dedica no casualmente al idealismo alemán, es decir, las bases filosóficas de la ruptura que significa la ciencia social en Max Weber. Pues bien, resulta entonces que racionalidad está vinculada con Occidente y está vinculada con modernidad. Esto nos da una gran hoja de ruta para que podamos seguir recuperando a Max Weber en el siglo XXI, sobre todo como referente para la explicación interpretativa y la interpretación explicativa de los choques entre modernidad y tradición. ¿Sí? Es decir, si bien Weber pudo haber sido válido en la Europa del siglo XX, me parece que a estas alturas el pensamiento weberiano nos ilumina más elementos en América Latina y más específicamente en todo el hemisferio, en la parte norteamericana del hemisferio norte del planeta. ¿Por qué? Precisamente porque aquí se produce un choque entre modernidad y tradición. Modernidad y tradición. Y podríamos explicar estas condiciones que nos están pasando hoy en día como sociedad desde el punto de vista del choque en esa dimensión cultural religiosa de la vida social que deja a un lado el Estado de Derecho y sigue una dinámica propia. Realmente el Estado mexicano no se puede estudiar solo con Sartori y Bobbio. El Estado mexicano se tiene que estudiar como proceso que está formado por relaciones que vienen arrastrando generaciones y generaciones de formación religiosa de carácter católico. Ajá. Y sin embargo, esos mismos católicos son trabajadores y consumidores de empresas estadounidenses
y también son los migrantes que van a nutrir la fuerza de trabajo que es productiva en los Estados Unidos y al hacerlo se ven condicionados a adaptarse al marco legal y a los imperativos hipotéticos del universo anglosajón. Hay mucho por decir en la dialéctica, diríamos, entre modernidad y tradición, que ya lo han hecho autores que, por cierto, son más bien escritores de literatura, como el escritor Octavio Paz lo hace en el primer capítulo de su estupenda y extensa biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, o Las trampas de la fe. En el primer capítulo es una reflexión del choque entre tradición y modernidad expresada en el arte barroco, pero no solo en el arte barroco, expresada en varias instituciones que no son modernas, y son el sustituto de renacimiento, de reforma, de ilustración en estas nuestras tierras. El desencantamiento del mundo y la jaula de hierro van a la par, y es lo que Weber está denunciando, no está caracterizando en sus escritos sobre religión. En Economía y Sociedad, que es, ustedes saben, Weber tenía planeada una enciclopedia y recibía los artículos de los colaboradores, pero los que no le gustaban, él los escribía y los escribía y escribía y escribía y escribía, más o menos sobre ciertos temas recurrentes. Y entonces fue saliendo el libro que ya no alcanzó a haber publicado Max Weber, había muerto, habíamos dicho, el 14 de junio de 1920, y lo publicó su esposa en 1922, Marianne Weber, y es lo que conocemos como Economía y Sociedad. Hoy, afortunadamente, tenemos una nueva edición comentada, una edición crítica, o lo más cercano a la edición crítica de Economía y Sociedad, por uno de los grandes especialistas que tenemos en México, afortunadamente. Uno de los grandes especialistas de Weber es Francisco Gil Villegas, y reunió en un volumen muchísimos artículos que demarcaron el debate de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Obviamente, en términos de los alcances y limitaciones de ese escrito, pues bien sabemos que el Homo economicus en la sociedad de masas desarrollada sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues es un hombre consumidor de masas, es un hombre masa, y es en consecuencia un ser humano. Cuando digo homo, el Homo economicus ya es muy diferente al protestante, al calvinista, al pietista o al luterano de los orígenes del capitalismo. Se volvió muy diferente a ese Homo economicus inicial, y hoy está representado en la clase media estadounidense, que es una clase muy consumidora y una clase que se ilustra a través de la industria del espectáculo. ¿Ah? De tal manera que la revolución en los medios de comunicación fabricaron a otro tipo de hombre en el siglo XX, y es con lo que tenemos que contar en los inicios del siglo XXI. Weber efectivamente en su teoría del Estado recurre a la visión del Estado legal, la visión jurídica del Estado, que él tiene un importante artículo en el que contrasta la propia noción jurídica del Estado como orden jurídico con la noción sociológica de Weber del orden estatal, la cual recomiendo mucho porque efectivamente más allá de las leyes, digamos que está el espíritu, y el espíritu se deja ver por la sociología, pero una sociología que busque la ciencia y no nada más la aceptación o el like en redes sociales. Finalmente, hay efectivamente unos coqueteos, unas singulares
vinculaciones con la teoría de la enajenación y la cosificación de Marx, cuando Max Weber habla de la jaula de hierro y denuncia que este mundo de racionalidad va a terminar apresando al ser humano, atentando en contra de lo más importante para el ser humano, que es precisamente su libertad. Entonces se trata de un resultado paradójico de la propia racionalidad. Con esto se dio pie efectivamente a que todo el siglo XX discutiera en distintas escuelas, en distintos países, en distintos niveles, el tema de la enajenación, el tema de la cosificación, del fetichismo, y también, bueno, el hombre unidimensional o el hombre que tiene miedo a la libertad. Estoy haciendo alusión a distintas maneras en que se volvió al mismo tema desde distintas perspectivas. No hay que olvidar que Georgi Lukács fue uno de los discípulos, alumnos de Max Weber, y efectivamente esta preocupación por la enajenación del hombre moderno, por la cosificación y el fetichismo, metaforizados en esa jaula de hierro, en efecto hacía ver que estaban comprendiendo el mismo fenómeno, que se estaba desplegando de una manera muy contundente apenas en los inicios del siglo XIX. Max Weber ya no alcanzó a ver todos los fenómenos que hubieran sin duda hecho recular en algunos aspectos a su teoría y lo hubieran permitido desarrollar críticamente varias de las conclusiones a las que llegó. Bueno, pues yo lo dejo hasta ahí. Les agradezco mucho el haberme escuchado, si se mantuvieron despiertos. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos esta aportación muy interesante de Gerardo Ábalos. Seguramente tenemos algunas preguntas de varios de nuestros participantes. Tenemos a Jorge Alejandro, por un lado, a Pablo Tepichín, a Gabriela Raguibel, que han ya expresado su deseo de participar. Entonces, les vamos a abrir el micrófono para que puedan enunciar su pregunta, su comentario de manera directa. Siempre es mejor la palabra. Decíamos que es mejor la palabra viva. En este caso estamos obstaculizados por un sistema, pero todavía, por lo menos virtualmente, podemos tener una relación cara a cara, ¿no? Por lo menos nos vemos, ¿no? Y entonces sí, es mejor ese intercambio directo y no estar utilizando el chat para las preguntas. Adelante, creo que estabas primero, Jorge Alejandro. Buenas tardes a todos, Doctor, era el icono de aplausos, que igual es el que compartieron algunos participantes. Yo propondría que quien tuviera una pregunta usara el icono de manita arriba y le vamos dando la palabra. Excelente. Okay. Y entonces era un aplauso. Bien, gracias. Pablo Tepichín y Gaby Larraguibel, ¿también están aplaudiendo o sí van a preguntar? Ok. Pablo. No, estoy en el mismo caso de aplaudir a la ponencia, pero voy a aprovechar para hacer un comentario, una pregunta rápida al doctor Ábalos. No sé si se me pasó, pero no mencionó la política como vocación, o sea, la conferencia de 1919. Entonces, si podría hacer alguna mención, porque ahí me parece que toca el aspecto un poco de la irracionalidad en la política, cuando va a hablar de ciertos demonios o cierta irracionalidad que puede acechar en algún momento la política, ¿no? Y viene justamente en el inicio de la República de Weimar, en donde ve un cierto ambiente bastante siniestro, y que ciertos artistas lo van a denotar muy bien en el cine,
en la pintura, en el teatro, en la literatura, ¿no? Entonces, nada más. Y felicidades al doctor Ábalos. Gracias. Muchas gracias. Contesto así de, Sí, yo creo que sí. de pronto. Mientras los demás empiezan aquí a calentar motores para sus preguntas. Ah, excelente. Muchas gracias, Pablo. Pues sí, efectivamente. Me faltaron varias cosas y una de ellas era referirme a esa conferencia que hoy conocemos como El político y el científico, ¿no? Simplemente. Y es lo que es un texto que se estudia mucho. Hay veces que este texto sustituye la sociología de la dominación de economía y sociedad, que es bastante gruesa, la parte de sociología de la dominación. Sí, pues, Carl Schmitt fue su alumno y luego los críticos de Weber hacían alusión tramposa, ¿no? Y pues realmente falaz de la vinculación entre Max Weber y Carl Schmitt como si fuera una vinculación con el nacionalsocialismo. Pues no tiene mucho que ver, ¿no? Por supuesto que Max Weber sabía qué significaba la política, es uno de los pensadores que con mayor claridad han definido a la política en tanto lucha por el poder. El otro es Lenin, por supuesto, ¿no? Y se refieren a la política como lucha por el poder del Estado. Pero esto te remite necesariamente a los distintos niveles y dimensiones que tiene el concepto de Estado de Weber. Y sí es importante decirlo en un evento como este. Y qué bueno que me da la ocasión la pregunta de Pablo, porque en efecto, la cuestión del Estado y el monopolio de la violencia legítima, pues se han tergiversado muchísimo. La otra vez escuché una conferencia de uno de estos jóvenes de la derecha intelectual latinoamericana, que se la pasan diciendo idiotas a todo el mundo porque dicen que idiota viene del idión y entonces el idión es el narcisista egocéntrico que nada más se dedica así y todo eso, pero pues no es cierto, o sea, quieren insultar, pero se quieren ver muy finos con los insultos. Y estaba diciendo, a ver, arranquemos del concepto de Estado. El Estado es el monopolio de la violencia física legítima y lo dijo Max Weber. Puta, dos falacias en el mismo argumento en menos de 3 segundos. ¿No? Eso debe representar, llevarlo al Ministerio Público, porque es un crimen de lesa sabiduría académica. ¿Por qué? Max Weber nunca dice que el Estado es el monopolio. No dice jamás eso. Ni en la sociología de la dominación, ni mucho menos en las conferencias, en la conferencia de la que hizo ya alusión Pablo, la política como vocación, la ciencia como vocación. ¿Sí? Recuerden ahí que hay quien vive para la política y quien vive de la política, entonces hay que tener cuidado con los que viven de la política, porque no lo tienen como llamado de Dios, como beruf, ¿no? La beruf, la vocación. Hago a lo que estoy llamado. ¿Por quién? Por Dios. Es mi llamado, es mi vocación. Yo quiero ser esto. Y entonces el político por vocación es aquel que renuncia a su aguinaldo y renuncia a ganar lo que gana un presidente y gana $1 de salario, ¿no? O sea, yo no necesito el dinero, yo quiero hacer política, como si fuera una empresa, como si fuera mi empresa. Ah, cabrón, perdón, no, ahí no, porque el Estado no es de tu propiedad. ¿Por qué? Bueno, ahí está. El Estado, dice Max Weber, es asociación, es comunidad y es relación. Esas 3 definiciones aparecen en la pequeña conferencia que da pues un poco de morir, antes de morir
En München me parece que la da. Pero además hay un concepto jurídico del Estado y un concepto sociológico del Estado. Y se refiere de manera primariamente contradictoria. Ahora, la contradicción no descarta el conocimiento. Puede un concepto construirse a través de la contradicción y puede ser más rico en los aspectos que abrace. ¿Qué es para Weber el Estado? Fíjense, es una comunidad política institucionalizada. Es una asociación política que tiene como rasgo central, no único, el monopolio de la violencia física legítima. Se le barrió al maestro Weber. A ver, es una asociación, o sea, somos todos, sí, todos seguros, sí, comunitariamente aquí hermanados desde el punto de vista de la moralidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo si eso tiene como rasgo esencial el monopolio? ¿Quién tiene el monopolio? El Estado. Entonces todos los ciudadanos están armados como en la polis griega. Se contradice. ¿Cómo resolvemos la contradicción? Leyendo a Weber, y entonces nos vamos a Sociología de la Dominación, nos vamos a sus escritos metodológicos y vemos ahí distintas dimensiones del tema Estado. Por ejemplo, el Estado moderno, dice Weber, es una asociación de dominación con carácter institucional que trata con éxito de monopolizar dentro de un territorio determinado la violencia física legítima. Para tal fin ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales del derecho que les correspondía a hacer uso de esa violencia. Es decir, hay un proceso histórico de despojo, pero no de la tierra, sino de los medios de coerción, al grado de que la secularización también implica que los medios simbólicos de coerción eclesiástica, ¡pum!, se agolpan en el Estado. Pero eso ya no lo dice Weber, perdón, me ofusqué. Eso lo dice Pierre Bourdieu en Sobre el Estado. Es que ahí va a llegar. O sea, el Estado tiene un rasgo característico, el monopolio de la violencia física y simbólica, dice Bourdieu, desde su trinchera. Y simbólica. Es muy importante. ¿Quién tiene el puto sellito? ¿Quién tiene el sello? ¿Sí? ¿Quién me firma el papel? Yo. L'état c'est moi. Entonces ahí hubo un proceso de escisión desgarradora de la comunidad política. Esa escisión desgarradora es la dominación y es lo que caracteriza la falsedad de la representación del Estado por parte de cualquier gobernante. Y ese es un hilo muy delgado en el que descansa la legitimidad política de la vida moderna. Eso, ahí está. Ahora ya no es Pierre Bourdieu, sino son lecturas interpretativas de la teoría del Estado de Max Weber, resultado de una relectura de sus textos, una relectura para el siglo XX. Es decir, la legitimidad política es sumamente frágil. Hoy te da 30 millones de votos, vamos a suponer. Es un país hipotético, 30 millones de votos. Mañana eso no está asegurado. Que conste que lo estoy diciendo. Claro. Grábame, Álvaro, para que luego no digan que no se les dijo. Sí. Y esto viene de una reflexión sobre el concepto de Estado de Weber. ¿Qué es el Estado? Es un proceso de relaciones sociales institucionalizado que tiene en su estructura la dominación. ¿Pero qué es dominación? Es la autoridad. Porque igual Pablo Tepichín estará de acuerdo conmigo en que la palabra Herrschaft no la puedes traducir como dominación así tan sin explicar. Herrschaft es autoridad.
porque es algo reconocido por el súbdito, por el hijo o por el ciudadano que ha elegido a alguien por un tiempo delimitado a que ocupe una función de un Estado racional, no a que esté por encima del Estado y lo haga irracional y que considere que los bienes del Estado son sus bienes y que los puede poner en venta. No, 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 o sea, no eres dueño del Estado. Eso se llama, en Weber, patrimonialismo. Tampoco hablé del patrimonialismo, pero, pues sí, se me fueron muchos temas tan muy, muy importantes, pero estos que señala Pablo, la política como vocación y el vivir sin vocación de la política, pues te da como resultado el político trepador, el político oportunista, que imagínense si Weber hubiera llegado a 1936, 37, en su querida Alemania racional, y que ve dominación tradicional de un austriaco mediocre, grotesco, que desempeñó el papel de líder y que encabezó a las masas alemanas a una guerra. ¿Qué pasó, profesor Weber, con la dominación legal racional alemana? Pues era Weimar, pero Weimar fracasó y fracasó por la economía, porque un gobierno progresista no necesariamente funciona económicamente. Entonces hay muchas lecciones en torno a Weimar que deja la recepción de Weber. Y una de ellas es efectivamente que el político que vive de la política, aunque sea para ganar prestigio en su narcisismo exacerbado, puede estar echando a perder un Estado. Sí, y pues fue lo que pasó en Alemania con una dominación tradicional y carismática. ¿Se equivocó Weber? Bueno, a lo mejor, pero la realidad no se equivocó y se desarrolló de una manera más compleja que como pueden capturar los tipos ideales. Estoy diciendo que los tipos ideales, el método de los tipos ideales no es suficiente, ¿no? Pero es una tarea recuperar el debate sobre la metodología de Max Weber. Sí, Pablo, ese es. Gracias por la pregunta. Hay otras dos preguntas, Gerardo, de Alejandro Cote y de Ricardo. Entonces, Alejandro, quisiéramos escucharte. Bueno, buenas tardes, buenas noches, perdón. En dirección de lo que decía el doctor Ábalos, precisamente eso se quería abordar precisamente sobre la evolución o estas como relecturas o sí, relecturas que hacen de Weber del Estado, y creo que ya lo mencionó con Bourdieu, pero ¿qué pasa, digamos, con Castells, Manuel Castells, que habla un poco sobre comunicación y poder, sobre cómo en la era de la globalización el poder como que ya no está monopolizado, sino que se distribuye? Yo quería preguntar al profesor, retomando estas cuestiones de la del monopolio del poder en el Estado y de cómo se transforma ahora, bueno, cómo adquiere ahora también la violencia simbólica en Bourdieu, ¿cuál es su análisis en este Estado mexicano que se encuentra inmerso en una globalización que, bueno, ya no tiene como tal un monopolio total del poder? Eso, bueno, en esa va mi dirección y mi pregunta. Sí, es que, bueno, respecto de Bourdieu, hicimos un conversatorio en la UAM sobre, recién salido en español, el libro de Bourdieu sobre el Estado. Entonces está en YouTube y entonces ahí lo pueden consultar. Estuvo muy interesante esta discusión acerca de lo que significa el monopolio de la violencia simbólica legítima, porque fue un proceso histórico de monopolización de los símbolos de validez de la autoridad. Eso es así lo primero. Lo segundo,
de pronto la fama empieza a envolver a los autores y empiezan a dejar de producir de manera creativa. Creo que les pasa a varios autores, como Slavoj Žižek, como Manuel Castells, ¿sí? Y pues comete, mira, de pronto la pelea por el prestigio, porque es una pelea por el prestigio, si quieren ustedes, por el reconocimiento, lleva a tratar de inventar términos que es como inventar el agua tibia. Y de pronto ya no funciona el plano descriptivo del discurso. Y es lo que le pasa a varios de los que están tratando de ver algo nuevo en lo que estamos viviendo. Y entonces, pues sí, están los autores así de moda que dicen, no, pues esta es una sociedad del espectáculo, es el Homo Videns, ¿se acuerdan, no? Un texto que publicó ahí por fines de los 90, Giovanni Sartori. Homo Videns, esto es lo nuevo. Y hay otros autores que están hablando de la hiperrealidad, el hipersimulacro, o sea, ya no solo es el simulacro de Jean Baudrillard, sino el hipersimulacro. Puta, esto ya está bien cabrón, dices, ¿no? Y de repente empiezas a ver de qué trata, obviamente, y lo lees y dices, ay, no inventes, es lo mismo de siempre con nuevas palabras, ¿no? Todavía Eros y Civilización de Marcuse sigue siendo un referente. Varias de las cosas que están diciendo hoy en día Byung-Chul Han y Slavoj Žižek y incluso Badiou ya estaban antes, estaban previamente en la escuela de Frankfurt, claro, en Lukács y en otros autores, en Castoriadis, por ejemplo. Hay autores de esa generación que habría que volver, ¿no? Y de pronto sí hay cosas nuevas que sí están siendo denotadas por ciertos autores. O sea, no quiero decir que todos los que inventan nuevos términos estén locos y tengan la intención de ser famosos. No, sí hay cosas importantes de la teoría social más contemporánea, ¿no? Sí, indudablemente. Por ejemplo, Cuerpos que Importan, de Judith Butler, está planteando cosas nuevas, importantes. Biopolítica y biopoder a partir de Foucault ha resultado muy, muy instructivo para interpretar la pandemia, ¿no? Pero ya cuando dices, no, tanatopolítica, pues ya empiezas a entrar en contradicción, porque si es política, no puede ser tanatos. Necropolítica, sí, porque la política nos asesina. Es que no es la política la que te asesina. Te asesina el crudo poder. Puede ser la política no es para matar, ¿no? Y vean el epígrafe que introduce el libro Ética y Política para Tiempos Violentos, que está gratis. Lo pueden bajar en el repositorio digital de la UAM Xochimilco en publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Ahí está una cita de Bolívar Echeverría que aclara perfectamente que si estamos hablando de política, estamos hablando de un proceso de vida, de organización de la vida en común, no de una organización de muerte. No han tenido éxito, a final de cuentas, los que, usurpando el poder del Estado, organizan una industria de muerte. Entonces, sí puede dar la apariencia de que el poder está es tan plural en nuestras sociedades, ¿no? Es tan plural que ya se multiplicó y ya hay muchas sedes de poder y ya no caracteriza el monopolio de la violencia física legítima al Estado. O que ya no hay Estado, sino asociación de hombres libres. ¿Qué? Perdón. No. Miren, en Estados Unidos utiliza ejércitos mercenarios, ¿sí? Pero él los contrata. El gobierno estadounidense, por directriz del Estado, contrata
ejércitos para mantener guerras de baja o de alta intensidad. Son mercenarios, sí, pero quiere decir que tienen sus armas, sí, pero el pago dinerario lo hace el Estado estadounidense. Luego, entonces, sigue habiendo como rasgo el monopolio de la violencia física legítima. Recuerden, hay 5 monopolios y un central, ¿no? Monopolio de la violencia física legítima, el monopolio del gobierno, porque si ya gobiernas de cuenta en un país hipotético, un narcotraficante en una zona de ese estado que se le llame el Triángulo Dorado, por ejemplo, ¿no? Es hipotético, y gobierne un capo del narco, pues ya no estamos hablando de que caracteriza al Estado el monopolio del gobierno. Por tanto, hay que hablar ahí de una estatalidad que se está difuminando, que está fragmentándose, que está colapsando. La estatalidad. Ahí está. Si aparte te agarran a un ex general del ejército, ¿no? Y lo encarcelan en el país del norte, y al exsecretario de Seguridad Pública, ¿no? Es hipotético todos mis ejemplos. Y te lo encarcelan en el gabacho, güey, o sea, ni siquiera tú. ¿Cuál soberanía? Entonces, monopolio de la violencia, monopolio del gobierno, monopolio de la administración pública, o sea, ¿quién pone derecho de piso? ¿Quién pone tasa de impuestos? Pues eso es una facultad del Estado, no del Ejecutivo, sino del Legislativo. El Legislativo es parte del Estado y por tanto el sistema de representación es parte del Estado. El sistema de representación, el ciudadano a través de sus representantes forma parte del Estado. Y no digo de su representante, porque también en un país hipotético, no ilustrado, se piensa que el representante del ciudadano es el diputado de la circunscripción electoral, del distrito electoral, ¿no? Sigue a tu diputado, cuida a tu diputado. Es que usted nada más lo elegimos y ya no nos vino a ver. Informe de gobierno al 23 distrito. ¿Qué es eso? Los diputados en conjunto, de mayoría relativa y de representación proporcional, todos representan a un espectro llamado pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que representan los diputados. ¿Qué representan los senadores? A la nación, otro espectro. Pero la modernidad es el mundo de las abstracciones reales. ¿Ah? Eso lo sabía Weber, también lo sabía Marx. El pueblo es una abstracción. Gana el que represente o diga representar mejor al pueblo. Punto. Pero ¿quién es el pueblo? Yo soy el pueblo. Híjole, es demasiada carga emotiva para tú ser el representante del pueblo. En conjunto, todos representan al pueblo, todos los diputados representan al pueblo. En la realidad representan sus corporaciones, o sea, no sus partidos políticos, sus corporaciones. Seguimos viviendo en un corporativismo fáctico, pero los analistas del Estado dicen que ya transitamos a la democracia. No, pues a toda madre. Ajá. Ay, no, dicen cosas peores, dicen, el populismo autoritario nos está ahogando. Y escriben en el periódico. Bueno, escriben en la crónica de hoy, no sé si llamarlo periódico, pero escriben ahí. Escriben en el Milenio, ¿no? Y están escandalizados con el populismo autoritario. ¿Y qué fue el salinismo con el Solidaridad? Con Televisa al servicio de la industria del espectáculo, reproductora de la legitimidad salinista. Bueno, en fin, o sea, eso es tema para otra ocasión, lo sé. Pero efectivamente, Weber sigue siendo válido y ya Castells, no, o sea, que tenga, esto pasó en Italia, Berlusconi fue presidente. ¿Sí? Berlusconi era, haz de cuenta que Azcárraga se lanza en el 2021 y que se viste del Chavo del 8 para ganar las elecciones, aunque no creo que las ganara ni así, pero hagan de cuenta, ese es Berlusconi en Italia. Bueno, se acabó finalmente, no deja de ser fenómenos coyunturales, el Estado sigue teniendo su dignidad en el poder soberano, obviamente, y
en el poder soberano y en sus 5 monopolios, hablaba del monopolio de gobierno, el monopolio de la ley, él la ejerce y él la aplica. Ajá. Y el monopolio, ya dije, de la administración pública. Y en el centro de este pentágono, la decisión. El monopolio de la decisión. ¿No? Es decir, cualquier presidente, aunque nos caiga mal, esto venía mejor cuando era Peña Nieto, porque Peña Nieto como que ni sabía, pero puede declarar suspendidas las garantías individuales y declarar el inicio de un estado de excepción, el estado de excepción. Quien tiene el poder soberano, según Carl Schmitt, el que tiene la facultad de declarar el estado de excepción. Esa es la soberanía, declarar el estado de excepción. Es muy hobbesiano Carl Schmitt, más que weberiano, ¿no? Yo digo que Weber estaba muy comprometido con la lógica socialdemócrata de la República de Weimar, ¿sí? Pero ya no vio procesos que resultaban fundamentales. O sea, pinche gripe española nos lo arrebató muy joven, muy joven. Y bueno, pues lamentablemente. Gerardo, tenemos dos preguntas más. Sí. Las juntamos las dos, a Ricardo y a Karen, les damos la oportunidad de que Perfecto. de que abran su micrófono. Y yo creo que vamos cerrando pues, Claro. esta sesión. Todavía para finalizar, bueno, tengo que mencionarles cuáles son las actividades siguientes y algunas Perfecto. indicaciones básicas de lo que es la administración del evento, ¿no? Entonces, Perfecto. Ricardo, te escuchamos y después Karen y terminamos con esto. Ricardo. Permítenos, ahorita te abrimos el micrófono. Ya está en control de Ricardo que habilite su micrófono. Ricardo, solamente prende tu micrófono y ya estás al aire. Y muchas gracias. Muchas felicidades, doctor Gerardo. Muchas gracias. Y gracias Ricardo, por la invitación. Mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia, tú que lo has marcado tanto, entre Max Weber y Hegel con respecto al todo? Es decir, para Max Weber, el todo tiene un significado en la acción social y para Hegel, el todo es el espíritu absoluto, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería esta gran diferencia entre el todo weberiano y la totalidad absoluta de Hegel? Gracias, Ricardo. Sí. Karen, ya estás. Sí. Ya estás. ¿Se escucha? Sí, ya te escuchamos. Vale. Gracias, doctor, por su conferencia. Muy interesante, como siempre. Y pues Muchas nada, gracias. solamente si podía profundizar un poquito en lo que comentaba ya al final de su presentación sobre la cuestión de la jaula, y ahorita sacando a colación la cita que hace de Bolívar Echeverría, él habla de una modernidad efectiva o una modernidad realmente existente que es muy diferente del proyecto libertario emancipador que se quedó como eso, ¿no? Como la idea de un proyecto. Entonces, si nos puede ayudar con esto para distinguirlo y la relación que tiene sobre todo con la enajenación y la cosificación de la que hablaba, porque precisamente dentro de las trampas de la modernidad, pues sería por un lado el potencial liberador, pero también por el otro esta cuestión de mantenerte enajenado, despersonalizado y alejado de esta realidad en su efectualidad. Entonces, si pudiera puntualizar en eso, muchas gracias. Ay, muchas gracias, Karen. Estupendas preguntas, qué bárbara. De manera muy sintética, porque no las quiero dejar sin contestar, pero de manera muy, muy breve. El caso de Bolívar Echeverría es un poco complicado porque él sí separa modernidad y capitalismo. Y en consecuencia le atribuye a la modernidad proyectos emancipatorios, ¿ah?, que pueden trascender al capitalismo. Es decir, él sí ve la posibilidad de una modernidad no capitalista. Esto me parece a mí se debe a que centralizó su estudio en Marx y sobre todo en el Marx que tiene una fuerte influencia en la ética kantiana, ¿sí? Porque tú no puedes decir que no se vale la explotación, sino asumes
el concepto de dignidad kantiana. ¿Sí? O sea, un nietzscheano te dice, ¿y qué tiene? O sea, ¿para qué no estudian, güey? Pues los voy a explotar. Pues sí, güey, pero es que no es explotación, les estoy dando trabajo, les estoy dando empleo. Entonces, no ven eso que sí vio Marx como explotación. Y Marx lo vio, si se fijan, desde el Capital como de manera abstracta. Primero, establece el plusvalor en relación con un hombre abstracto que tiene necesidades abstractas. Entonces, con respecto al valor de la fuerza de trabajo abstracta. Pero nunca nadie vende su fuerza de trabajo abstracta. Vendes tu fuerza de trabajo concreta, es decir, calificada o no calificada, y ganan distintos salarios. Entonces, no es lo mismo la determinación. Valor de fuerza de trabajo, precio de fuerza de trabajo, salario. Son distintas determinaciones. Y en consecuencia, lo que urge cuando enuncias una teoría de la explotación es el proyecto emancipatorio, que le puedes dar el nombre que sea, pero la legitimidad está en que se ha vulnerado la dignidad de los seres humanos. Es decir, ¿por qué se va a rebelar la clase obrera? Porque está explotada. Oye, pero gana bien, ¿no? Diríamos de los europeos o de los canadienses. Oye, pues gana bien. Si tuviéramos las condiciones de Suiza, pues estaría bien el capitalismo, ¿no? Pero vivimos un capitalismo salvaje. Bueno, ¿esto a qué se debe? A que ahí hay, a mi parecer, que no es suficiente la lectura kantiana de Marx, ¿sí? Y es necesaria la lectura hegeliana de Marx. Y entonces la modernidad va pegada con el capital. O sea, no hay modernidad no capitalista. Hasta hoy, for begin, hasta aquí, tiene que ser capitalista. ¿Qué de la modernidad tomaríamos para un proyecto emancipatorio? Bueno, en términos utópicos, pues lo que quieras. Desde la libertad absoluta hasta, hasta Un Mundo Feliz o 1984. Utopía o distopía, lo que quieras, porque ahí ya no hay un ancla con el compromiso descriptivo de aceptar lo que es como es. Y esto sí te lo da Hegel. Y entonces Hegel te dice, bueno, a ver, obreros y empresarios pues forman en realidad unidades corporativas, tienen los mismos intereses. ¿Cómo si los intereses de la clase obrera son antagónicos? Acuérdate que se les perdió el sujeto revolucionario y ahora ya Zizek los está buscando en el lumpen de las ciudades. Y yo en el lumpen de las ciudades lo que veo son o candidatos al sicariato o sicarios. ¿Sí? Eso es lo que vemos en nuestras zonas marginadas latinoamericanas, pero también en las gringas y también en Europa. ¿Dónde están los excluidos y cuál ha sido la lucha efectiva de los excluidos? El Occupy, ¿no? Ocupan plazas, 1 o 2 meses, la Plaza del Sol, ¿no? Muy bien. Y luego, no, pues estábamos protestando. Fue un gran experimento de la juventud mediática, porque nos pusimos organizados por el WhatsApp y se armó y hicimos cooperativas. Y luego, no, pues ya entré a trabajar y pues ya podemos. Ya. Pablo Iglesias. ¿Sí? ¿Eso es la emancipación? ¿Pablo Iglesias en el Parlamento? No. Ahí está. Ahí está el peso del sistema y cómo pues lo demás son buenos deseos, pero la verdad es que pues ojalá no se instaure ese comunismo en el que pensaba Bolívar Echeverría, ¿no? Francamente, porque pues sí hay un déficit en el marxismo de Bolívar Echeverría, que es una lectura de Hegel como si fuera un idealista pasado de, o sea que ya Marx lo criticó y ya. Entonces una lectura hegeliana de Marx me parece que da un sesgo, ¿no?
que se dirige a otras conclusiones políticas, mucho más interesantes. Y entonces, pues es irrelevante que en el futuro se advierta una modernidad no capitalista. ¿Por qué? Porque si la lucha es por la libertad, por ejemplo, tendríamos que revalorar el concepto de libertad en Marx y ver cómo se conjuga con la comunidad y cómo no es primero la comunidad y lo que decida la comunidad. ¿Eso qué? Eso es una abstracción. La comunidad decide lo que yo le voy a decir. Es una ingenuidad pensar que en las comunidades originarias la comunidad decide. Eso no es verdad. Hay un poder patriarcal previo, subterráneo, que no se haga, pero no quieren hablar con parresía, no quieren hablar con la verdad y creen que nos engañan. Y si no entendemos o si no queremos entender, nos dicen, es que ustedes pinches mestizos no entienden el tiempo indígena. No entienden y todo esto que es la agresión por delante. La agresión por delante. Eso es muy, muy grave en el espacio público mexicano, ¿no? Luego la agresión, luego te insultan, luego, lo peor que te pueden hacer, te eliminan del Facebook. Y entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en que podríamos nutrir una discusión acerca de los proyectos emancipatorios que han quedado pendientes, como dice Habermas, la modernidad, un proyecto inconcluso. Pero si va a terminar en un estado totalitario, mejor no la concluimos. Entonces depende de qué entendamos por modernidad. La era de la libertad, la era de la secularización, o la era de la racionalización ad extremo. Puede ser. Y eso nos lleva al totalitarismo, a la jaula de hierro. Nada más que Weber lo intuía, no lo vio en una de esas. Lo encarcelaban, porque acuérdense que el que no se sometía a las directrices del Partido Nacional Socialista era enemigo, amigo, enemigo. Oye, no, yo no soy ni amigo ni enemigo, güey, yo nada más soy conocido, ¿no? No, ni madres, o eres amigo o eres enemigo. No quiero ser ni amigo ni enemigo. Ah, el que no está conmigo está contra mí. ¿Quién lo dijo? Hitler. No, Jesús de Nazaret, cabrón. Entonces, puta, ¿qué tenemos en el cristianismo? Bueno, está muy cabrón el poder político. Ricardo, tus preguntas, ¿qué es eso? La totalidad en Hegel. Álvaro, organízame un curso sobre la totalidad en Hegel, por favor, no seas mala onda. Pero ese sí me lo pagan, ¿no? No seas mala onda, Álvaro. Ricardo, el miércoles nos vamos a ver. El miércoles lo platicamos. Es que sí tiene que ver, sí tiene pertinencia tu pregunta, pero si ya me tardé en lo de la jaula de hierro y el totalitarismo, imagínate lo que nos llevaría la totalidad de Hegel. Ahora, a las 8 doy una conferencia sobre Hegel y el psicoanálisis. Ahí si quieres, me la vuelves a hacer. Conéctate. Gracias. Muchas gracias Álvaro de nuevo. Bueno, pues queremos agradecerte, Gerardo, pues todas estas construcciones, todas estas provocaciones que nos haces con respecto precisamente de la obra de Weber y bueno, las relecturas que tenemos que hacer de nuestra contemporaneidad a partir precisamente de Weber, ¿no? Y más en América Latina, me parece que esa parte todavía es un ejercicio que queda pendiente para todos los que estamos de algún modo vinculados con la necesidad de la investigación social. Bueno, queremos agradecerte en nombre de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Universidad Autónoma del Estado de México y por supuesto en nombre del Grupo Ateneo. Me gustaría que Rubén por ahí, si puedes abrir tu micrófono y tu cámara para que pues finalmente Rubén es el brazo intelectual. Yo solamente soy el chofer de los filósofos. Soy el operador técnico, pero Rubén Plasencia y Carlos Zaragoza son, digamos, los compañeros que están aquí, pues digamos, dándole también sentido a esto. Y entonces, bueno, queremos agradecerte también a nombre del Ateneo Nezahualcóyotl,
Sí, aprendió a usar su cámara, ya es ventaja. No, no es cierto, Rubén, estoy bromeando. Entonces, Rubén, si quisieras rápidamente darnos algo, así muy rapidín. Estamos viendo tus libros, mira nada más que presumido. Sí, es que ya lo saqué del cajón. Ah, ok, perfecto. Muy buenas noches. Agradezco infinitamente la excelente participación del doctor Gerardo Ábalos. Creo que nos va a abrir camino para los que seguimos más adelante con el trabajo de reflexión sobre Weber, en el entendido de que, con toda franqueza, pues nosotros somos como simpatizantes, somos los que establecemos un poco el trabajo de la motivación del quehacer académico. No somos, o por lo menos nosotros no somos especialistas realmente del pensamiento social, histórico, pero desde luego que hay entronque de caminos con las reflexiones también del campo de la filosofía, ¿no? Y aquí es donde nosotros pues buscamos como entroncar un poco los caminos entre la reflexión filosófica y la reflexión de la teoría social, y yo creo que en este sentido, pues lo que nos ha aportado el día de hoy el doctor Gerardo Ábalos, pues ha sido realmente estupendo. Yo particularmente también, al igual que los demás compañeros, lo felicito por su extraordinaria conferencia, y pues que esperamos en verdad seguir contando con él para otros futuros eventos que tengamos oportunidad de seguir realizando, Álvaro, ¿no? Claro que sí. Y pues yo le mando un afectuoso saludo al doctor Ábalos, y pues vamos a seguir estando en contacto con él. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Gracias, Rubén, por tus palabras. Bueno, pues a nombre del Ateneo también te damos gracias por tu apoyo. Por supuesto que buscaremos que el próximo tenga una retribución adecuada. Broma, Álvaro. Sí, también la mía, no te preocupes. Ok. Bueno, no es cierto. Muchas gracias. Bueno, pues a todos los demás, bueno, quisiéramos agradecerles también haber asistido a esta actividad, y quisiera ocupar los últimos minutitos ya para concluir esta sesión, comentándoles las cositas puramente administrativas. Uno, el día de mañana tendremos la segunda sesión a la misma hora, y estarán con nosotros las dos conferencias: la atmósfera cultural espiritual de la Alemania de Max Weber, a cargo del maestro Carlos Armando Zaragoza González, y dentro de la misma sesión el maestro Rubén Plasencia Tobías, con la conferencia Burocracia, Racionalidad y Desencanto en Weber y Kafka. El día miércoles estará con nosotros el doctor Liberio Victorino Ramírez, quien nos va a hablar acerca de Max Weber, Sociología Comprensiva, Burocracia y Educación. El día jueves 12, el doctor José Cruz Jorge Cortés Carreño nos estará impartiendo la conferencia Weber y el estado de excepción, una lectura desde las nociones de la inmunidad y el homo sacer. Y su servidor concluirá este programa el día viernes con la conferencia Barbarie, Cuerpo y Desencanto, una lectura contemporánea de Vico y Weber, ¿no? Entonces estamos tratando de lanzarnos pues a reflexionar a partir precisamente de este autor. Y bueno, la otra es estas sesiones están siendo también transmitidas en vivo, gracias a la tecnología y gracias al apoyo de Jorge Alejandro Arnaiz, un estudiante del doctorado que además es muy ducho con esta cuestión de las tecnologías y está colaborando con nosotros en este proyecto en este momento. Se está transmitiendo en vivo en Facebook. Por ahí subimos ya la dirección, pero se las vuelvo a enviar por correo electrónico a todos los que están inscritos en el seminario.
Y para que, bueno, esto es un poco porque de pronto hay personas que dicen, pues yo no quiero todo el seminario, yo quiero ver a mi crush, digo, quiero ver al maestro Carlos Zaragoza exclusivamente porque me interesa esa conferencia. Bueno, lo pueden ver desde Facebook Live, tranquilamente, está abierto para todos y de todos modos estas conferencias van a estar colgadas posteriormente en la página, lo que le hemos querido llamar la página oficial de todo este proyecto, que es sapereaude-ciencia.com. Ahí está habilitado, ahí se va a colgar todas las conferencias del seminario, e incluso ahí mismo, si ustedes nos la visitan, ahorita se las pongo aquí en el chat, nos visitan en esa página, en la sección de seminarios, están prácticamente todos los seminarios que hemos hecho, no todos tienen video, solamente el de Lutero y el de Marx y el de Borges tienen video. De todos modos ustedes podrían ahí checar las actividades que hemos realizado como colectivo, ¿no? Porque finalmente esa es la idea, formar colectivos. Y la otra situación es la cuestión ya puramente administrativa de la cuestión de la asistencia para la realización del reconocimiento de la constancia de su participación. Les vamos a solicitar que nos coloquen en el chat sus nombres, por favor, para poder tenerlos. Y vamos a hacer un corte, digamos, de asistencia casi al final de la actividad. Bueno, pues es que necesitamos tener evidencia nosotros para que las instituciones que nos avalan, la UAM, el CIESTAN, el posgrado de Sociología Rural, pues emitan la firma y los sellos correspondientes. Entonces, bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión y los esperamos que el día de mañana a las 5 de la tarde en punto para continuar con la segunda sesión de esta actividad, de este coloquio de otoño, que así le hemos nombrado, bueno, dirigido precisamente a la comprensión y al desencanto en la obra de Max Weber. Muchas gracias, cuídense mucho, tengan una muy bonita noche.